Saludos y bendiciones, ¿cómo están? Un gusto de poder saludarles en este día de podcast nuevamente, de En Su Misión Podcast, que lo hemos estado utilizando, como usted ya sabe, para equipar, exhortar, ¿verdad? Y animar a la iglesia local, en especial con el tema que vamos a hablar en el día de hoy, que es un tema urgente, ¿verdad? Y vital para la iglesia, como es el compromiso y responsabilidad de la iglesia, pero en el liderazgo, vamos a ver en el día de hoy. Como siempre, yo antes de comenzar y presentar a nuestro invitado del día de hoy, déjeme leer esta frase, dice lo siguiente: el liderazgo no es una posición, es una responsabilidad que pesa sobre los hombros, dispuesto a reflejar el corazón de Cristo. Con nosotros en el día de hoy, el pastor Suriel Ondal de la iglesia Betel de Memphis. ¿Cómo está, pastor? ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. Buen día, perdón. Me da un gusto poder estar con usted, ¿verdad? Y poder compartir con la gente. Es un honor para mí estar en este podcast. Amén. Bienvenido a nuestro podcast, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de dónde es, dónde está su iglesia. Bueno, yo soy originario de Veracruz, México. Llevo ya 11 años casado. Mi esposa se llama Ana. Dios nos ha regalado 4 hijos, ¿verdad? David, Josué, Keren y Caleb, pero Caleb se nos adelantó ya a conocer a nuestro Señor. Y llevamos nosotros vamos para 9 años de ministerio, pero ya vamos a cumplir 3 años de iglesia formalmente establecida. Estamos aquí en la ciudad de Memphis, por la zona de la National, por ahí en la Jackson, para los que conozcan aquí el área de Memphis. Qué bueno. En esos tiempos que usted mencionaba, de los 8 formando, de los 3 ya en el ministerio al 100%, probablemente le ha tocado de poder capacitar y entrenar a líderes para trabajar en la obra. Sí, de hecho, como usted sabrá, no es fácil el poder capacitar, entrenar, pero es algo que el Señor nos manda a través de su palabra. Y todo requiere de un proceso. Los procesos muchas veces no son fáciles, pero son necesarios. Como toda fábrica, como todo producto, requiere un proceso para estar terminado. Y para que nosotros lleguemos a un nivel que Dios nos quiere, va a requerir de un proceso. Así, ese proceso, ¿verdad?, que usted bien mencionaba, es un proceso de dependencia de Dios, de buscar de Dios, y a la misma vez aprender de cómo Dios nos pasa la visión para edificar a la iglesia. Sí, de hecho Dios, Jesús cuando anduvo predicando, la Biblia dice, ¿verdad? En Marcos 3:14 que Él llamó a una multitud, luego llamó a 70, de esos 70 escogió a 12 y los escogió para que estuvieran con Él. Todos los que somos llamados al ministerio, al liderazgo, necesitamos pasar tiempo con Dios para recibir de Dios lo que quiere para una temporada. De hecho, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Hay un pasaje en Primera de Pedro que me gustaría leerlo, Claro que pastor. Sí. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3, y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay cosas que aquí podemos desglosar. Claro que sí, mire, podemos ver 3 cosas importantes, los que nos están viendo en el día de hoy, sobre este pasaje que nos invita especialmente al liderazgo. Es, número 1, dice el pasaje, cuidando de ella. ¿Cómo cuidamos de ella? Bueno, el cuidado de la grey, el cuidado de las personas que están bajo nuestro ministerio, bajo nuestro liderazgo, requiere primero entender lo que Dios quiere para nosotros en una temporada. Por eso es importante pasar tiempo con Dios. Y la palabra es clara. Ahí Pedro está diciendo, ¿verdad? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego dice, no por fuerza. Es decir, que no nos sintamos obligados a hacerlo. Y para no sentirnos obligados hay que amarlos como Cristo los ama. Y a veces los que somos pastores, los que hemos estado en posiciones de liderazgo, sabemos que tratar con gente, el carácter de la gente no es fácil. Se requiere amarlos. Sí. Cuando usted habla de voluntariamente o cuidando de ella, perdón, como dice aquí el pasaje bíblico, ¿verdad? Muchas veces muchos los que están en el liderazgo sienten una carga hacia poder ser liderazgo o liderar la iglesia en vez de ser de bendición para la iglesia.
Sí, la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Muchas veces cuando sentimos una carga normal, una carga natural que viene de Dios, es decir, vamos a sentir ese amor, la compasión. Pero la carga que es humana, que ya nos pesa, que es decir, ay, otra vez tengo que ir a servir, otra vez tengo que hacer esto, esa carga natural no es sana, porque entonces no estamos haciéndolo con el amor y la compasión que Cristo nos dejó. Sí. Cristo dice que veía a la multitud y la veía con compasión, con amor. Esa es la carga que viene de Dios. El decir, orar, interceder, tenerles en nuestra lista de oración, ¿verdad? Pero no esa carga natural que nos frustra, nos cansa, nos agobia, sino sentir la responsabilidad de que si Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por la humanidad y los amó, nosotros tenemos que amarlos. Una pregunta, ¿qué haría usted en el caso si viese gente en el liderazgo que está sintiendo esa carga no de amor, sino de, como usted bien lo decía, de que de nuevo tengo que estar en la iglesia, de nuevo tengo que estar de ujier, o de nuevo tengo que estar recibiendo a la gente, o viceversa? ¿Cómo usted le hablaría a esa gente que muchas veces se siente cansada, que el pastor ha intentado de animarlo, ha intentado de hablar con él, ha intentado de poder decirle, mira, esto es tu responsabilidad, la iglesia te demanda, la iglesia puso un voto de confianza en ti? ¿Qué más o qué en su experiencia usted quizás por ahí pudiese aportar en estos momentos? Yo pensaría en dos cosas y decirlo de esta manera. Una, voy a ir con la primera. Es que cuando dejamos de amar lo que Dios ama, es porque estamos dejando de tener comunión e intimidad con Él. Así es. Porque nosotros necesitamos amar la obra de Dios. Él vino y dio su vida por nosotros. Entonces, el ministerio es una responsabilidad, sí lo es. Es un peso que sentimos los que somos pastores y líderes, sí lo es, pero ese peso que viene de Dios. Pero cuando tenemos comunión con Dios, vamos a hacer lo que Él dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y después dijo: mi yugo es fácil. Así es. Muchas veces el que siente esa pesadez de volver a servir es porque ha perdido su primer amor o ha descuidado su comunión con Dios. Pienso en esos. El segundo es, quizás no han descuidado su primer amor, quizás están con Dios, pero están pasando una temporada difícil. Y es natural. A veces un líder, cuando ha perdido un ser querido, cuando está su salud comprometida, cuando está pasando una situación difícil, es entendible que a veces quiera un tiempo y decir, necesito dedicar tiempo a esto, ¿verdad? Pero todo se resuelve hablando, comunicando. Hombres y mujeres de Dios en la Biblia lo pasaron. Así es. Un Elías de repente orando y cae fuego del cielo, pero al otro día metido en una cueva. Todos los que somos líderes, todos los que somos pastores, lo hemos pasado. Pero yo suelo decir esto. Hay una frase en inglés, ¿verdad? Que es el burnout, cuando ya estamos quemados, ¿verdad? Hay los bombillos, los focos de ahora son más inteligentes, tienen muchas más funciones. Pero voy a hablar de los que eran antes, los que conocimos esos focos. De repente comenzaban como que se prendían, se apagaban y estaban así, ¿verdad? Como blinqueando en inglés, hablando Spanglish. Estaban como que se prendían, se apagaban. Y eso significa que quizás no está conectado bien y está produciendo que hay energía, no hay energía. Y si lo dejamos así, se va a fundir. Así es. Y muchas veces el cristiano, el líder, se funde porque esa conexión que está fallando, esas lucecitas rojas que se nos encienden en la salud o en nuestra comunión con Dios, no le hacemos caso y comenzamos a funcionar en nuestro don y no en lo que Dios quiere para esta temporada. Usted está diciendo algo muy importante. Ahora, viendo de que sí, todo líder, y es más, hemos tenido podcasts anteriores que usted puede hablar, ¿verdad? Estuvimos con el pastor Samuel hablando sobre el burnout a la misma vez. Pero lo que quería llevarle a usted, sé que todo líder necesita un descanso, ¿verdad? Para cuidar de la grey. Pero ¿qué hay de aquellos que lo hacen solamente por conveniencia y no por responsabilidad? Bueno, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Ahí en el pasaje que leímos, que debemos hacerlo voluntariamente. Ahora, voluntariamente no significa que alguien que está
dedicado 100% a la obra no tenga un salario. Porque también la Biblia enseña sobre eso, que no vamos a profundizar. Lo que significa voluntariamente es no por obligación de decir, y lo tengo que hacer nada más porque me están pagando, o lo tengo que hacer nada más porque tengo una posición. Voluntariamente tiene que ver la raíz del amor, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Es decir, por amor a la gente. Vamos a estar allí, porque el voluntariamente es dar la milla extra. Quizás los que estamos a tiempo completo recibimos una ofrenda, quizás un salario, pero el dar lo extra, lo que no está escrito, ¿verdad? En una área de responsabilidad, lo extra, eso es el amor, es voluntariamente. Sí, y eso es importante, como usted decía, porque es el segundo punto, ¿verdad?, de este pasaje, voluntariamente. Hoy vemos mucha gente que dice, no, es que cuando yo era líder hacía las cosas de esta manera. Ahora que ya no estoy en liderazgo, ya no quiero, o no sé, o encuentro todo mal, antes lo hacíamos bien, porque el tercer punto va a decir siendo de ejemplo. O sea, uno nunca va a dejar de ser líder si está en una posición o no va a estar en una posición. Siempre va a ser de ejemplo para hacia los demás, ¿verdad? Así es. Eso pasa hasta en un salón de clase en las escuelas. Hay niños que no tienen el título de líder, Así es, pero lideran. Son los que comienzan primero a hacer cierto relajo o a hablar o a poner orden. El líder va a funcionar teniendo o no posición. Pero ya hablando de un liderazgo a como nos enseña la Escritura, yo suelo decir liderazgo al estilo de Jesús. Porque hay liderazgo que podemos ver en una compañía, en varias cosas, que pueden ciertos puntos aplicar dentro de una organización cristiana. Pero el siendo ejemplo, es decir, no es nada más ves y haz, yo te digo qué hacer. No, yo voy por delante enseñándose cómo se hacen. Jesús lo dijo. Hagan esto porque ejemplo os he dado. Y eso es lo que pasa muchas veces y probablemente lo que ustedes nos están escuchando y viendo en este día. Muchos líderes cuando toman un cargo piensan que ya no pueden tomar la pala ni la escoba para poder barrer. Piensan que no pueden arreglar las sillas, piensan que no pueden porque o soy líder. Al contrario, Jesús dijo que vino a servir y no a ser servido. ¿Verdad? Y añadió algo ahí. Dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirve. Exacto. Yo lo he vivido en los años de pastorado, de ministerio, cuando a veces hay que limpiar el baño, cuando hay que limpiar la iglesia. A mí me han dicho, yo ya pasé por ahí. Exacto. No es así. Sí, y es cierto, o que algunos a veces dicen, qué bueno que esté dando el ejemplo, pastor. No, es que no es que esté dando el ejemplo, o sea, yo ya he hecho eso. Es más, en mi iglesia saben, le he contado, de que cuando me tocó limpiar por 6 meses los baños en la iglesia, cuando fui a hacer mi práctica ministerial, o sea, yo llegué dispuesto para predicar y me dijeron, aquí está la pala, y aquí está la escoba, vaya a barrerme los baños. Y yo de verdad, yo dije, pero yo quiero predicar, o sea, y eso me enseñó de que tenemos que ser servicial. Sí. Y incluso el pastor, si usted es pastor, si usted está en el liderazgo, no se sienta mal de usted ir a recoger una basurita o de hacer algo, porque de verdad, Pedro, no está hablando desde una oficina a este pasaje bíblico, sino desde la batalla. Por eso que, hermano Pastor Suriel dice, el liderazgo es cuidado, servicio y testimonio. Liderar no es controlar tampoco, ¿verdad? No. Uno no puede controlar las cosas. Realmente liderar es modelar, es decir, cómo servir a Dios, ¿verdad? Los líderes de la época del Antiguo Testamento, ellos, dice la palabra, que cuando ellos se postraban, el pueblo se postraba. Cuando ellos salían con Moisés, ¿verdad? La nube se movía, la columna de fuego se movía, el pueblo avanzaba. Moisés caminaba y el pueblo lo seguía. Y eso de liderar, ¿verdad? Es dar ejemplo y de entrega y santidad. O sea, si yo soy líder, lo voy a decir de esta manera, no sé si decir peso o no, pero tengo la responsabilidad incluso de mostrar la santidad, no solamente en el liderazgo, en toda la congregación, pero el líder tiene que siempre llevar a que la iglesia prevalezca. Y yo sumaría algo ahí, pastor, que se me viene ahorita a la mente, porque también lo hemos vivido nosotros en el liderazgo. La santidad no tiene que ver dentro de las 4 paredes de la iglesia. Así es.
Todos podemos ser santos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Todos podemos ser santos con un micrófono en el altar. Pero no, la santidad se muestra afuera. La santidad se muestra con nuestros compañeros de trabajo. Yo he visto a lo largo de mis años de cristiano gente que es muy santa dentro de la iglesia, pero cuando predican a un inconverso, le dicen, ¿para qué quiero ir a tu iglesia? ¿Para ser como tú? Mejor me quedo como estoy. Y nuestra vida tiene que ser un testimonio. Nuestra vida, nuestro ejemplo. El dar el ejemplo, ¿verdad? De que la santidad, y la santidad va íntegra. Yo sé que en muchas iglesias hay diferentes puntos doctrinales, pero la santidad tiene que ver con nuestro ser íntegro, nuestro hablar, nuestro vestir. Yo me he topado con jóvenes en mis años de cristiano que me dicen, pero a Dios no le interesa cómo estoy vestido. Y van con una vestimenta que no es apropiada. que no es apropiada. Yo les diría, a algunos les he dicho, si tú tienes una corte con un juez terrenal, ¿te presentarías como vas? No, porque es una falta de respeto. ¿Y entonces? Entonces, no se trata de ser religioso, se trata de ser íntegros delante de Dios y de la gente. Es por eso, pastor, que ¿cómo podríamos entonces, o qué significa verdaderamente estar comprometido como líder? Bueno, dijimos varias cosas: integridad, mostrar la santidad, no en las cuatro paredes, sino afuera. ¿Pero qué más? Bueno, el liderazgo comprometido, ¿verdad? No depende de nuestras emociones, sino del llamado. Muchas veces decimos, es que yo no siento hoy, no siento ir a la iglesia. Y no sé su experiencia, pero en mi experiencia yo he vivido experiencias de que la gente me dice, Dios sabe que no tengo ganas de ir. Dios sabe que cómo me siento hoy. No, el liderazgo es compromiso y responsabilidad. Es decir, ser constante, ser fiel. Y también ser enseñable, porque cuando yo recuerdo haber escuchado una frase hace tiempo que decía, ¿quieres conocer a alguien? Dale un poquito de poder, a ver cómo están. Porque cuando alguien no es líder y aspira a ser un líder, cuando lo ponemos en posición, ¿cómo le hablan? Yo he conocido gente que le habla mal a la gente que está subordinada a ellos en un liderazgo. Y a veces yo les he tenido que decir, ¿cuándo yo les he hablado a ustedes así? Para que ustedes hablen de esa manera. Entonces, implica también ser enseñables y un espíritu de servicio, aun cuando ese líder no sea reconocido. Esa es una luz roja. Cuando tenemos un líder que todo el tiempo hay que estarlo motivando y diciéndole, bravo, qué bien lo hiciste, es una luz roja. Así es. Para mí lo es. No, para mí igual. Para mí, a alguien de que constantemente, voy a decir una palabra, que se queja porque no lo están reconociendo por lo que hace, entonces tú no estás, como dijimos anteriormente, con un compromiso hacia la congregación, no estás cuidando de ella, no voluntariamente, ni tampoco siendo de ejemplo, sino que estás por tus propios méritos, no porque Dios te llamó y te eligió para liderar, ¿verdad? Por eso que en este compromiso, en el ser constante, hay que ser fiel, disponible, enseñable, como usted decía, servicial, aun cuando no somos reconocidos. Y eso es importante dentro de la vida del liderazgo. Podemos ver la vida de Jesús. Ok, sí, Jesús es nuestro ejemplo para todo. Bueno, la vara está muy alta, hermano Oscar y pastor Suriel. Está muy alta la vara. Ok, bajémosla entonces a Pablo. Híjole. Todavía nos queda bastante alta. Ok, bajémosla a Pedro entonces. Bueno, yo creo que podemos aprender, porque también la palabra nos dice, ¿verdad?, que los hombres de Dios eran hombres comunes, con las mismas pasiones, con las mismas tentaciones. Eso, escrito en la palabra, nos da a entender que muchas veces nosotros mismos nos descartamos cuando Dios es el que nos ha escogido. Estudiando en el instituto, yo aprendí que Dios al que llama lo capacita, lo prepara y lo envía. Y aparte, no somos obra terminada. Vamos en el proceso, ¿verdad?, siendo formados por Dios. Lo importante es decir, heme aquí y obedecer al llamado. Eso es muy importante lo que acaba de decir. Déjenme decirle a los que nos están viendo, todo líder tiene que estar capacitado. Quizás usted dirá, pero mire,
no tengo el tiempo. Es que si el Señor lo llamó para liderar, tiene que buscar un tiempo para capacitarse. Dice Lucas capítulo 12, versículo 48, solamente voy a leer la parte B del versículo. Dice, a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es que básicamente todo líder tiene que estar literalmente capacitándose, no solamente capacitando quizá en un curso de liderazgo, pero también leyendo la palabra, quizás un curso bíblico. Es más, usted tiene no sé si es director o no, pero está a cargo de un instituto bíblico, ¿verdad? Donde si quiere más información, el pastor puede estar entregando más información sobre aquello. Pero también dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Pero si no soy ejemplo, ¿cómo aplico este versículo entonces? Bueno, de hecho ahí, ¿verdad? Pablo le escribe a Timoteo y le dice las últimas palabras, dice con paciencia y doctrina. Ujú, Yo creo que muchas veces se nos olvida esta última palabra, doctrina. ujú. La doctrina, la palabra de Dios escrita. Si hay algo que alguien nos dice que es contrario a lo que está escrito, debemos de tener cuidado. La palabra está allí, la enseñanza está allí. Y por eso nosotros debemos aprender la palabra de Dios. Yo recuerdo que alguien alguna vez me dijo, no, es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ujú. Y yo le digo, ¿dónde dice eso la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Y agarramos dichos porque los hemos escuchado De por años. tradición de años Exacto, y exacto. los atribuimos a la palabra de Dios. Ujú, Ahora, es mejor decir, mira, hay un dicho. Yo suelo decir esto. Hay un dicho, no es bíblico, pero edifica. ujú, El decir, bueno, si tú te esfuerzas, de hecho la palabra sí dice, Dios dice, el que se acerca a mí, yo me acerco a él. ujú. En otras palabras, pero es la idea, ¿verdad? Claro, El que se acerca a Dios, dice, acercaos a mí y yo acercaré a vosotros. así es. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que ir a Él, pero tenemos que adentrarnos en la palabra, porque si no atribuimos, hablamos cosas que decimos que están en la Biblia, pero no están allí. Pero no están. De acuerdo a este pasaje bíblico que estamos leyendo, hay una pregunta que quizás ahí podemos responderla todos juntos. ¿Está disponible solo cuando te conviene? ¿O está disponible literalmente para poder liderar de acuerdo a lo que ya hemos visto hasta el momento? La segunda pregunta es, ¿lideras con pasión o por obediencia al llamado? Yo creo, hermano, que esta frase que voy a decir en estos momentos para entrar al segundo punto, un liderazgo comprometido no busca aplausos, como ya lo hemos dicho anteriormente. Busca obedecer aún en el anonimato. En el anonimato, y yo creo que ahí es donde Dios nos forma. Ujú. Podemos verlo en el ejemplo de David. Antes de ganar o derrotar a un gigante, fue formado en lo secreto. Así es. Él le dijo a Saúl, cuando Saúl le presta su armamento, le dijo, no, es que cuando había una ovejita y venía un oso o un león, dice, yo los derrotaba. Entonces, Saúl, yo no puedo usar tu armamento porque no estoy entrenado para esto, pero en lo secreto ya Dios me formó. Así es. Las mamás, no sé en su país, pastor, pero en mi país, las mamás suelen decir esto, Ujú. yo no nací ayer. Así es. Oh, sí. Oh, no, sí, eso es cierto. Usted tiene mucha razón. Pero mire, usted está hablando de algo muy interesante, los desiertos. En esos desiertos tenemos incluso esa carga espiritual del liderazgo. Porque es en los desiertos donde somos transformados, pero nadie quiere estar en el desierto. Quiere estar ya en el podio con el número uno, ¿verdad? Por Ujú. eso es que el liderazgo tiene una dimensión visible, pero también invisible de redención, ¿verdad? De cuentas ante Dios. Dice Hebreos, por favor, si puede leer Hebreos 13:17, pastor. Sí, dice la palabra, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es No es provechoso. provechoso. El líder es llamado a formar, a cuidar, a corregir, a interceder y moldear la vida cristiana. Yo creo que el pasaje de Hebreo eso es
más que claro para nosotros. Y dice algo muy importante, dice que para que los pastores no nos quejemos. Yo creo que eso es otro tema de conversación, pero muchas veces cuando uno delega algo y tiene uno que estar, ya lo hiciste, no es sano, porque también para uno como pastor nos carga el dar una instrucción y que pasen 2, 3 semanas, un mes y no se cumple esa instrucción. Mire, ya estamos casi terminando en nuestro podcast del día de hoy. Sé que, hermano, hermana, este es un tiempo de mucha reflexión. Esperamos tenerlo nuevamente y seguir con la segunda parte, Pastor Suriel, porque nos vamos a quedar en la mitad de este podcast en el día de hoy. Pero déjeme darle este desafío de la semana. Evalúa tu compromiso como líder. Haz una lista de áreas donde necesitas crecer en fidelidad, en humildad y en responsabilidad, que creo que lo necesitamos todos, no solamente tú que eres líder, los que son pastores, llévalas en oración, pídele a Dios renovar tu carga literalmente. Mire, pastor, hay 2 preguntas que me gustaría que le pudiera hacer a la audiencia en estos momentos para meditar y compartir. Sí, la primera pregunta que queremos hacerle a usted que nos está escuchando es, pregúntatelo a ti mismo, ¿estoy liderando con el temor del Señor o desde la comodidad de mi rutina? Así es. La segunda pregunta es, ¿qué dice mi vida sobre el Dios que predico? ¿Qué ejemplo estamos dando? Y en esta pregunta donde usted bien decía, que cuando queremos predicar o evangelizar a alguien, cuando nos dice literalmente, para ser como tú, mejor no quiero. Sí. Quiero que respondan con nosotros estas respuestas en hashtag En Su Misión Podcast, ¿verdad? Déjenme cerrar con esta frase, así como iniciamos en el día de hoy. Liderar en la iglesia no es subir un peldaño, es cargar una cruz, ¿verdad? Pero es cada paso, Cristo está contigo, lidera con pasión, con temor a Dios y con gracia, porque estás en su misión. Pastor, antes de ir cerrando, cuéntenos en estos 3 minutos que nos queda un poquitito del instituto bíblico que usted está liderando. Bueno, yo estudié, Dios me permitió estudiar en un instituto en la ciudad de Kansas City, ¿verdad? Presencial, me gradué hace 14 años, pero por gracia de Dios ahora lo estamos llevando de manera digital, ¿verdad? De manera virtual. Es un plan muy sencillo, lo podemos, yo les puedo dar el número telefónico y explicarlo a más detalles. Pueden pedir información al 901-643-2197. 901-643-2197 y ellos pueden estudiar conforme el tiempo que ellos puedan. Se les da un plan de estudio, se les dan ciertos números de videos para la semana, nos miramos 1 hora durante la semana de manera virtual y despejamos dudas y todo lo que sea ahí. Pero ahí les podemos compartir información. Qué bueno, muchas gracias, pastor. Si usted está buscando un instituto bíblico, ¿verdad?, para poder capacitarse, yo creo que es necesario, de verdad, nuevamente comparta esto en nuestras redes sociales, póngale me gusta, suscríbase y active la campanita para que reciba más notificaciones. Desde ya, muchas gracias, Dios me lo bendiga y pastor, muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por invitarme. Amén, bendiciones. Nos vemos, bendiciones.